Esta guerra es por dinero. La gente no habla mucho de esto, pero ¿sabías que el país más rico de toda Europa en minerales de tierras raras es Ucrania? Entre 2 y 7 billones de dólares en minerales, es decir, minerales de tierras raras, muy relevantes para el siglo XXI. Ucrania está lista para hacer un trato con nosotros, no con los rusos. Bueno, bienvenidos queridos amigos. Ahí estaba Lindsey Graham en su momento hablando de las tierras raras, ¿no? Y wow, cómo las tierras raras se han convertido en el tema. Fíjense, quiero hacer este programa hoy porque uno de nuestros suscriptores me preguntó, Antonio, pero Estados Unidos está trabajando por el tema de las tierras raras y seguramente pues ya van a dominar pronto sus cadenas de suministros. Y bueno, vamos a tratar de examinarlo hoy. De hecho, se lo pregunté en la entrevista que vieron el domingo, que le hizo a Michael Everett, Michael Avery es jefe estratega de negocios geoeconómicos, análisis geoeconómicos de Rabobank, este banco alemán. Él estaba en Singapur y es una persona que conoce mucho. La última pregunta que le hice fue esa, sobre todo, o sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos en estos 5 años mientras re- recupera control sobre esas cadenas de suministros de los metales, imanes y tierras raras, ¿no? Y él nos dio una respuesta ahí bien interesante. En todo caso, fíjense, Estados Unidos nos está diciendo, y lo vemos en varios medios, que está empezando pues su camino para recuperar el suministro de tierras raras. Pero yo ahí es donde tengo un problema importante. Cuando hago mi análisis no me dan los números. Sin energía barata, o peor aún, si una industria del aluminio que necesita mucha energía barata, no lo van a lograr. Nos pueden decir muchas cosas, nos pueden hacer sentir que son los gringos, los amos del universo, los más inteligentes, los que han logrado no sé qué cuántas cosas, y nosotros creernos, ¿no? Porque como estamos en este lado del mundo, queremos pensar que son mejores que los chinos y que no va a ir mejor con ellos. Pero yo siento que esa estrategia que nos cuentan desde estos medios occidentales de Estados Unidos, que van a recuperar el control sobre los elementos de tierras raras en muy poco tiempo, eso es inverosímil, amigos. Yo les voy a explicar hoy por qué y voy a tratar de ser lo más preciso posible. Esos elementos, hablo del lantano, el cerio, el neodimio, no son solo palabras raras en una tabla periódica, son el alma de esta tecnología que tenemos hoy, la tecnología moderna. Todo lo que usamos necesita esas cosas. De hecho, les voy a mostrar esta pantalla. Esto para que vean, fíjense, yo creo que nadie había escuchado hasta hace no mucho tiempo qué significaba scandium, el escandio, ¿no? Que es otro de esos elementos. Y ahí vemos que Australia está intentando, pues, conseguir para Lockheed Martin este tipo de materiales, ¿no? En todo caso, estos términos no eran muy comunes y hoy estamos hablando de estas cosas. Ya los chinos lo conocían hace 20, 30 años. Por eso que pienso que tenemos que poner pie sobre la tierra en Occidente. Entonces, piensa que, fíjate, todos estos elementos impulsan los motores de los vehículos eléctricos, hacen girar las turbinas eólicas, guían los sistemas de radar, dirigen los misiles, ¿ok? Y esto ya lo sabían desde hace tiempo los chinos y por eso vemos que esto es una cuestión que esto no es nuevo, amigo. 1987 y ya Deng Xiaoping decía, Oriente Medio tiene el petróleo, pero China las tierras raras. Es decir, China ya estaba trabajando desde 1987 para tener el control de esto porque sabía que el mundo nos iba a llevar aquí, a las tierras raras. ¿No? Estamos hablando del hombre que abrió China, ¿no? Al mundo. Entonces, sin ellos, la teórica transición, digamos, hacia una economía verde, o peor aún, a una economía, a la defensa militar, ¿vale? Todo eso se va a detener en seco. Y al parecer nadie en Washington quiere que tú entiendas eso. Por ahora lo que nos están vendiendo es humo, pero no quieren que lo entiendas. El problema de las tierras raras, amigos, no es realmente sobre las tierras raras en sí. Que de hecho ni siquiera son tierras, ni siquiera son raras. Ese no es el punto. Yo diría que uno de los puntos, les pongo un ejemplo importantísimo, es el aluminio, la energía. Les voy a explicar por qué. Cada vez que se refina aluminio, ese metal liviano que se usa para todo, desde las latas de los refrescos hasta los aviones, se genera un subproducto llamado lodo rojo.
Ese lodo rojo, que suena como, qué sé yo, algo salido de una película de ciencia ficción, es en realidad un residuo tóxico muy duro del procesamiento de la bauxita, que es el mineral principal del aluminio. Para tú hacer aluminio necesitas bauxita. Adivina qué, dentro de ese lodo, ese lodo rojo, se esconden todas esas cosas que yo les hablé ahorita. El escandium y todo este tipo de cosas. Son esos preciados elementos de tierras raras. De hecho, alrededor del 80% de la capacidad mundial de refinación de tierras raras proviene directamente de ese proceso, de esos lodos rojos. No es que las tierras raras sean escasas en la Tierra, sí están en depósitos por todo el mundo, en Australia, en Estados Unidos hay un montón, pero extraerlo, refinarlo de manera eficiente, eso está atado a la industria del aluminio. Y aparte, recuerden, es sumamente contaminante. Todo eso que hacen es sumamente contaminante. Por eso es que se hizo hace muchos años el outsourcing a China. Como diciendo, no, usted encárguense de eso. Hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, sin aluminio, a gran escala, a grandísima escala, no hay tierras raras a gran escala. No las puedes tener. Es como que tú quieras hornear un pastel, pero no tienes el horno. No, no lo vas a poder hacer. Entonces, ese es un elefante en la habitación, el tema de la energía. ¿Por qué? Porque para refinar aluminio, eso es un proceso que necesita cantidades enormes, devora mucha electricidad. Entonces, para producir solo 1 tonelada de aluminio, tú necesitas más o menos 15 megavatios hora de poder. Eso es un montón de poder. Es suficiente energía para mantener una casa promedio en Estados Unidos prendida, encendida durante más de un año. Entonces, te puedes imaginar, ¿no? Luces, electrodomésticos, todo. O sea, ese proceso clave técnicamente se llama electrolisis, le llaman el Hall-Héroult, donde tú fundes óxido de aluminio a temperaturas altísimas, alrededor de 950 grados Celsius, y para eso requieres un flujo constante y muy barato de electricidad. Sin la energía, estás muerto. Y si la energía es cara o es inestable, estás muerto. El negocio no va a funcionar. Y aquí es donde China brilla como una estrella en el cielo nocturno, porque China hizo todo esto con tiempo. Por eso que a mí me da risa cuando dicen, no, en 5 años lo vamos a hacer. Eso no funciona así. Yo quisiera que ustedes sigan creyendo en las películas de Indiana Jones y de Misión Imposible, y que ellos son los mejores, pero estas cosas llevan tiempo. China no solamente tiene las minas, sino que ha construido un ecosistema entero alrededor de esas tierras raras, de la producción de aluminio. Tienen energía barata y energía confiable, de fuentes variadas, porque no solamente es una. La fuente hidroeléctrica, las masivas fuentes hidroeléctricas como la presa de las Tres Gargantas, eso fue increíble lo que hicieron allí. De hecho, búsquenlo, hay videos, hay un científico que explica que esa construcción de esa represa le cambió la velocidad a la Tierra, porque se movió tanta agua para un lugar específico que le cambió la velocidad a la Tierra. Búsquenlo, no lo voy a explicar aquí porque no tiene sentido. Imagínense la mega construcción que hicieron. Y no vas a hacer eso por casualidad, lo vas a hacer porque sabías que venía este momento, que necesitas mucha energía. Eso sin hablar de las plantas nucleares en expansión. Tienen más de 50 plantas operativas y docenas en construcción. Por eso les he dicho también, durante muchos años inviertan en uranio, que eso les lleva, bueno, desde 2019, pues ya tomamos mucho la fruta de ese árbol y seguiremos tomándola. Aparte, bueno, tienen parques enteros de paneles solares, tema eólico, a escala industrial. Tienen redes de transmisión de ultra alta tensión que conectan provincias enteras con pérdidas muy mínimas de energía. Entonces, no solamente es electricidad, este es un paquete completo que tienen allí. Tienen parques industriales integrados, tienen plantas químicas especializadas, tienen logística eficiente, incluso tienen las cadenas de suministro para alimentos y materiales. Y seguimos subestimando a estos tipos porque hablan distinto, porque son amarillos, pero no sé cuál es el odio, por qué. Entonces han invertido durante décadas, 40 años, en tejer toda esa red. Y Estados Unidos lo quiere hacer en 5. Y aparte quiere que no sea inflacionario. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, que hoy China controla 60-70% de la producción minera global de tierras raras y más del 85%. Esto es lo que les mostraba ahí, en el gráfico a la derecha. Más del 85% de la refinación. Ah, no, porque salió diciendo Washington, no, que ya hicimos un trato con Australia para el tema de las tierras raras. Vean dónde está Australia ahí. Está realmente lejos y Estados Unidos ni hablar.
Estamos hablando de una parte del proceso, ni siquiera es todo el proceso. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlo en cuenta. Según datos, de hecho, de la USGS, la Agencia Geológica de Estados Unidos, conocen, ¿no? Esos datos que les mostré están certificados, no son míos. El 80%, 85% de la reunión es una industria, una agencia norteamericana. Entonces, lo que ha hecho, según esa agencia norteamericana, China, es generar eficiencia pura y les permite producir a costos que nadie puede igualar. En contraste, tienes a Estados Unidos, que está en una posición complicadísima. La infraestructura eléctrica está muy fragmentada, está dividida por estados, con redes regionales como ERCOT en Texas o tienen a PJM en el este. Los costos son muy variables, son muy altos, alrededor de 10-15 centavos por kilovatio hora. Eso es para el uso industrial, es altísimo, comparado con 5 centavos en China, 5 o 6 centavos en China. Entonces, es un sistema aparte que está privatizado, enfocado en ganancias a corto plazo, más que en una expansión masiva. Recuerden que en Estados Unidos toda la mentalidad es ganancias a corto plazo, dar rendimiento pues, para los accionistas. En China no tienen ese problema, porque tienen un capitalismo distinto, ¿no? Y es el Estado quien dirige, pues según la seguridad nacional y los intereses nacionales. Entonces tienes que añadir todas las regulaciones ambientales de Estados Unidos, que son muy estrictas, todo el tema de la EPA, la oposición local a cualquier nuevo proyecto. Entonces tienes todo, no sé si ustedes han escuchado, en Estados Unidos se hizo muy famoso una campaña, el famoso no en mi patio, no en mi patio trasero, ¿sabes? Not in my backyard. Entonces mucha gente protestando por cualquier cosa que se haga. Una industria del aluminio que ha venido declinando drásticamente. Ellos tenían Alcoa, empresas como Alcoa que eran muy buenas. De hecho, nosotros en el Grupo 50 invertimos en Alcoa 2021, 2022. Solían dominar todo esto, pero muchas de esas plantas han cerrado o se han mudado a lugares con energía barata como Islandia o Canadá. Entonces, sin esa columna vertebral del aluminio, refinar esas tierras raras se convierte en un negocio perdedor. Es caro, es contaminante. El lodo rojo es tóxico, requiere un manejo especial y simplemente pues no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Entonces cuando escuchas a políticos o a presentadores de noticias jactarse de Estados Unidos va a recuperar pronto el control de las tierras raras, ¿no? Y va a firmar acuerdos estratégicos con Australia, como el de Critical, no sé si lo supieron, el Critical Minerals Agreement del 2023, o invirtiendo a través de la famosa Inflation Reduction Act del 2022. Pregúntate qué realmente significa eso. Yo creo que es humo, ¿ok? Y entonces estarían tratando de asegurar cierta capacidad de refinación, pequeña y específica para algunos usos militares, aparte, porque entonces esa es la otra, no creas que es para todo. Este es para algunos usos militares, que es lo que en el fondo es para lo que lo necesitan, porque en el fondo el imperio se va a sostener es por el tema militar. Misiles, aviones de combate, sistemas de guía, cosas del Departamento de Defensa, pues digamos. Eso no es para revitalizar la industria civil o la economía en general. Así que olvídese, pueblo occidental, de que eso es para mejorar la calidad de vida de ustedes. Es el tema militar, porque es lo último que le queda a Estados Unidos para ofrecer, desde el punto de vista, digamos, como imperio, ¿no? Para no dejar de ser el hegemón. Y todo eso lo van a financiar con los impuestos de los norteamericanos, de los estadounidenses. Pero no estás resolviendo el problema. El núcleo, que necesitas energía barata y una base industrial muy sólida. Entonces, todas esas, la mina del Mountain Pass en California, producen concentrados, pero mucho de eso termina enviándose a China para la refinación final. Entonces, es muy simbólico todo, no es transformador, a eso es a lo que me refiero. Tú no puedes refinar lo que no puedes permitirte energizar. No puedes construir un sistema que ya tú has desmantelado, por lo menos no de la noche a la mañana. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. Entonces, geopolíticamente, ¿esto qué es? Bueno, una dependencia peligrosa de Occidente en China en tecnologías clave. Y ahora tienen las iniciativas, el Quad, ¿saben, no? Estados Unidos, Australia, Japón, India, y todo el tema del Mineral Security Partnership, que buscan diversificar, pero todo eso choca con barreras de la realidad, costos altos, contaminación, falta de integración, económicamente sin tierras raras asequibles, ¿no? Entonces tienes que, todas estas cosas como la electrificación de vehículos, la energía renovable, todo eso se encarece, pues. Un imán de neodimio en motor, de estos tenerlo en un motor de carros eléctricos, los EV,
podría costar el doble, más o menos, si no se produce masa con subproductos de aluminio. Y en eso es lo que están fallando, pues. Y para reconstruir todo esto, Estados Unidos, bueno, ahí se está estimando que si tú eliminas todas las cintas rojas, todas esas regulaciones burocráticas, quizás 10 años. De hecho, yo he leído algunos think tanks donde hablan de 30 años. Los más optimistas, 5 años. Pero yo creo que están muy lejos de eso. Entonces la pregunta aquí, seamos realistas, en realidad para empezar empezarán a hacerlo, sobre todo con toda la polarización política que tienen ahí, con todo el enfoque de subsidios, sobre todo subsidios rápidos en lugar de reformas profundas. Al final no se trata solo de minas o de acuerdos diplomáticos, es sobre reconstruir una infraestructura energética, una infraestructura industrial que han dejado de deteriorar de ellos mismos. Y China entonces lo hizo con visión a largo plazo, por eso les mostré lo que decía Deng Xiaoping en 1987. Y Estados Unidos ahora necesita lo mismo y lo saben, pero choca con las metas reales, de la vida real, con las metas ambientales, sociales, económicas, con su deuda. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es que yo quiera ser, como dicen algunos, an American fatalist, que es un fatalista americano. No, es la realidad. Veamos la realidad. Entonces, esas son cosas muy importantes. Y a esto se suma este video que les voy a poner, que me parece que es muy importante, que es la realidad interna en los Estados Unidos. Porque tú puedes intentar hacer todo esto. Y ojalá que lo hagan por el bien de todos en el fondo. Porque la gente creerá que no, es para el bien de todos. Porque si a Estados Unidos le va bien y ahí no hay un caos, bueno, como sea, ese orden tiene que beneficiar de alguna manera u otra a México, a Colombia, a Venezuela. A nosotros no nos interesa a ninguno un caos en ese país. Pero veamos lo que dice Steve Bannon. Le hablan de por qué él es tan violento en sus palabras. Ya le habla abiertamente del cuarto giro, de la guerra civil, de enviar a la gente a las trincheras, de lo que hemos hablado aquí, el cuarto giro durante tanto tiempo. Por eso, entre otras cosas, yo creo que es muy difícil que estos tipos puedan completar en 10 años, ya ni hablar 5, en 10 años lo que quieren, por toda esta polarización interna que tienen. Esto tampoco lo tiene China. Si mañana se muere Xi Jinping, no pasa absolutamente nada. Entra otro tipo, pueden cambiar 2, 3 cosas, pero básicamente estos tipos nacieron para eso, pues, y él no es el único. Vendrá otro, pues, es simplemente un elemento. Veamos lo que dice Steve Bannon sobre la problemática de polarización en los Estados Unidos. Veamos. Usas mucho la palabra guerra. Si realmente crees que hay riesgo de una guerra civil y que la situación es tan grave como dices, ¿no tienes una responsabilidad? Como alguien que ve esto, que es estudiante de historia y ha visto lo que ha pasado en la historia, ¿no deberías calmar las cosas en vez de...? No se trata de calmar las cosas en absoluto, sino de advertir a la gente. ¿Crees que si calmamos las cosas ellos van a parar? ¿En qué planeta vives? Este es mi problema con todo este concepto del debate liberal. Estamos en una época revolucionaria, tanto tecnológica, geopolítica, como financieramente. Debemos ir a las barricadas, porque si solo eres pasivo y dócil y simplemente cambias de canal para ver la Liga Nacional de Fútbol Americano y vas a conciertos de Taylor Swift, se acabó. Esta es la cuarta transformación. La fortaleza del movimiento populista nacionalista MAGA en este país es que somos antifrágiles. Somos resilientes. Puedes darnos tu mejor golpe. Puedes meternos en prisión. Puedes quitarnos las tarjetas de crédito. Puedes desbancarizarnos, desplatformarnos, tener toda la tecnología. No seremos derrotados si no nos rendimos. Y si eso requiere una retórica encendida, aún no has visto nada, porque ahora estamos entrando en el centro de esta lucha y nunca vamos a someternos ante esta gente. Nunca nos vamos a arrodillar ante esta gente. Nunca vamos a pedir disculpas. Nunca vamos a decir que lo sentimos. Lo único que nos importa es que la victoria engendra victoria. Sabemos que ascendemos y ellos caen, como movimiento nacionalista populista MAGA. Tenemos que hacer como en las luchas por la redistribución de distritos. Tenemos que actuar. Por eso estuve en Texas. Necesitamos poner la Cámara en una situación que sea permanentemente defendible por el movimiento MAGA. Bien, entonces es un mecanismo de bloqueo y toma eso. Como dije, se aplica una estrategia maximalista con sentido de urgencia y se toman las instituciones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. No veo cómo eso puede ser una receta para disipar esta crisis. Y creo que lo que sucede es que la gente se siente excluida del poder.
Y los grupos de interés no pueden conseguir representación ni participar en la forma en que se formulan las políticas. Es ahí precisamente cuando terminamos en una guerra civil. No estoy de acuerdo. Creo que ya lo verás. No, porque creo que el mecanismo será que la gente en el Partido Demócrata se adaptará y cambiará y dirá, oye, realmente tenemos que empezar a ganar elecciones. Y tenemos que tener un mensaje que pueda resonar con muchos estadounidenses para que podamos empezar a recuperar el control de la Cámara de Representantes. Podemos tomar el Senado y, lo más importante, podemos ganar la presidencia. Creo que verás un trabajo. Creo que harás que la guerra civil ocurra dentro de ellos y dirán, estos radicales están hablando de violencia. Y tenemos que tomar las instituciones, apoderarnos de ellas y luego depurarlas. Tomamos las instituciones, las depuramos y por eso tienes a estos tipos. No es una tontería. Se trata de personas serias como Ross, Vogt y otros que han pasado años pensando en todo este plan. Debemos actuar y debemos actuar ahora. Bueno, ¿qué les parece? Habla de todo esto, pero muchas de las cosas que dice son bien teóricas. Es decir, a ver si sucede, ¿no? Si no suceden un montón de elementos que nadie puede calcular antes, ¿no? En todo caso, así está Estados Unidos, y creo que eso irá más, ¿no? Él es uno de los que dice que está convencido que Trump va a tener un tercer término, un tercer mandato. Imagínense, para hacer eso tienen que trastocar la Constitución. Y eso sería muy... eso sería bien problemático, para no ponerme muy apocalíptico, porque yo intento evitarlo, porque la gente toma a veces las palabras de uno de manera muy apocalíptica, una guerra zombie, entonces se están preparando para un evento y no para un proceso, y a mí me cuesta. Lo bueno de las asesorías personalizadas es que puedo calmar a mucha gente. No saben cuántas personas llegan a asesoría. Bueno, ya gracias a Dios más de 500 personas en 6 años, y me preguntan, Antonio, pero ¿tú crees que mañana se desate la guerra? Y entonces si yo, y tú crees que hay una guerra, y tengo que calmarles y decirles, cálmese, eso, o mañana la bolsa va a desaparecer, o van a ir unos policías y van a tomar el oro que he guardado en mi casa. Entonces, todo eso hay que explicarlo con calma, y por eso es que doy las asesorías. Las disfruto bastante porque puedo explicarle con calma, mira, eso no es así, funciona de esta manera, son procesos lentos. Nosotros tenemos tiempo para ver señales. Si viene algo realmente complicado, veremos las señales con tiempo. Entonces, de alguna manera, por eso disfruto tanto esas asesorías. Bueno, los quiero dejar, no sin antes invitarles a que se unan a nosotros en el Mercurio Ahora Nunca, a ON.com. Está lectura gratuita toda la semana. En nuestro grupo Los 50, en el Substack, con Geoeconomía Aplicada, todos los que quieren ir un poco más allá, y por supuesto, a los que quieren tomar asesoría personalizada, están ahí. ¿En dónde lo ven? En el mercurioaon.com. Arriba dice ahí el grupo Los 50, asesoría personalizada, o simplemente te vas a la descripción del video, los comentarios fijados. Nos vemos entonces el día jueves, lo más seguro, y espero que hayan disfrutado esto y que puedan compartirlo, darle like, y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso es muy importante para nosotros. Los dejo y gracias totales, queridos amigos.